buenas noches, mis queridos hermanos. Este lunes 2 de noviembre, hermanos, del 2020. Dios me les bendiga y sean todos bienvenidos a esta reflexión. Acuérdense que es lunes de reflexión bíblica, hermanos, y estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente, verdad? Bueno, el día de hoy terminamos, hermanos, esta serie, una serie de 4 respuestas. Y el día de hoy vamos a meditar sobre el tema el hombre de Dios en obediencia. Es la manera en la que vamos a responder, ¿verdad? Esta pregunta sobre vamos a responderla de manera de un tema que vamos a sacar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 13 al 16. Pero primero vamos a orar, hermanos, vamos a orar y luego ya nos metemos de lleno a este tema. Oremos. Padre, gracias te damos porque en esta noche nos gozamos, Padre, por tener una Biblia, una palabra tuya, mi Dios, en la que podemos reflexionar y sobre todo profundizar sobre pues la bendición de ser hijos tuyos, pero también, Padre, de ser hijos tuyos obedientes. Queremos ser más obedientes, queremos ser una iglesia obediente, consciente de su gran comisión, consciente, Padre, de que no solo somos tus hijos, sino que también somos tus siervos. Y Padre, pues que el día de hoy no sea la excepción, Padre, de abrir tu palabra y llevarnos bendición a nuestra vida, Padre, porque creemos y sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía y que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo solo quiero ser, Padre, un instrumento de gracia en tus manos, que tu iglesia sea edificada y todo aquel que escuche tu palabra, mi Dios, que tú seas quien toque sus corazones. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, como le iba yo comentando, ¿verdad?, acerca de esta cuarta respuesta, vamos a ya prácticamente a dejar el personaje de Abraham, hermanos, que estuvimos meditando en tres reflexiones, los 3 lunes pasados, que Dios nos dio la bendición de meditar sobre este personaje considerado como el padre de la fe, y bueno, un hombre muy obediente, un hombre que, bueno, pasó por un momento muy, muy complicado cuando Dios le pide, ¿verdad?, ofrecer a su hijo en holocausto. Y bueno, ahí aprendimos muchas cosas, hermanos, y bueno, usted y yo nos gustamos mucho en estas reflexiones. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, vamos a meditar sobre un tema que el apóstol Pablo aborda, hermanos, de una manera muy, muy, muy especial y muy profunda, y que tiene que ver con la obediencia, hermanos, tiene que ver con la obediencia. Y bueno, voy a leer el pasaje, hermanos, en la medida en la que ya vayamos tomando los principios, ¿verdad? Esto para que vayamos aprovechando los versículos tal cual lo hemos estructurado, hermanos. Muy bien. Entonces, como lo hemos dicho antes, hermanos, en las reflexiones pasadas, la obediencia es un valor, fíjese bien, fundamental en la vida de todo creyente. Dios se goza, hermanos, verdaderamente cuando su pueblo le obedece, hermanos. Es que si usted quiere agradar a Dios, hermanos, y realmente usted quisiera saber así ya en lo específico cómo es que agradamos a Dios, pues básicamente, hermanos, agradamos a Dios en obediencia y en otras cosas que el Señor Jesucristo nos enseña con su vida, ¿verdad? Una vida santa, una vida que como lo leemos en los evangelios, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. De hecho, se lo dijo a los discípulos. Y bueno, hermanos, Dios se goza verdaderamente cuando su pueblo le obedece y se molesta cuando no le obedece. Mire, esto es muy simple, hermanos. Usted y yo, si tenemos hijos, ¿verdad? Si usted tiene hijos, nos encanta los hijos obedientes, ¿verdad? La primera: oye, hijo, tráeme esto. Oye, hijo, fíjate que tienes que hacer esto. Y los niños no responden, ¿verdad? Simple y sencillamente lo tienen que hacer, lo hacen. Pero, ay, hermanos, cuando de repente no lo hacen o te dicen que por qué, bueno, nos molestamos, hermanos, y es normal. Imagínense Dios cuando su pueblo, cuando su iglesia no lo obedece, hermanos. Sí se molesta, hermanos, claro que sí, hermanos. Mire que el hombre de Dios, porque ese es un término que Pablo usa mucho, hermanos, sobre todo en este capítulo, cuando le está escribiendo a Timoteo. El hombre de Dios, hermanos, es aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerda? Salmo 1, hermanos, que por cierto este hombre de Dios es el bienaventurado, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Muy bien, el hombre de Dios, hermanos, el hombre de Dios, esta ley
la lleva a la práctica, no solo se goza en oírla, sino en cumplirla. Y la cumple porque su Dios es el soberano Señor del universo, digno de ser obedecido y alabado. Ahora, entendamos algo aquí muy importante, tomando en cuenta el contexto de la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo tiene una autoridad espiritual en la vida de Timoteo. ¿Por qué? Porque él es su padre espiritual sobre Timoteo. Entonces, todo lo que Pablo le diga, ¿verdad?, es en virtud a los mandamientos del Señor, a la voluntad del Señor, a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre esa base es como Timoteo está creciendo. Y si leemos todo el capítulo, hermanos, porque nada más vamos a leer los versículos del 13 al 16, ¿verdad? Quizá más adelante mencione otras cosas sobre este capítulo. Pablo le está dando muchas instrucciones a Timoteo sobre el tema de la religión, sobre el tema de la doctrina, sobre el tema del contentamiento, que es un tema muy importante en este capítulo. Y después de decirle todas estas cosas, hermanos, que pues son dignas de oír de un nuevo creyente, de un cristiano, de un siervo de Dios, ¿verdad?, pues debe de obedecer, ¿verdad? Porque Pablo se lo está diciendo en el nombre de Jesús. Y porque, bueno, acuérdense, hermanos, no se tenía más que la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego, y la autoridad apostólica, la autoridad de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, y sobre esa base, ¿verdad?, las enseñanzas de Cristo, sobre esa base, pues los nuevos creyentes iban creciendo, hermanos. Por eso nacen estas cartas y y nos damos cuenta de qué manera los primeros discípulos de la primera iglesia, del primer siglo, del segundo siglo, ¿verdad?, pues fueron edificados en su vida. Entonces Pablo exhorta a su hijo espiritual, Timoteo, a dos aspectos muy importantes, hermanos. Por un lado, lo invita a que obedezca fielmente a Dios, y por el otro lo anima a que glorifique su nombre delante de los hombres. Todo esto, hermanos, todo esto se puede traducir en obediencia, se traduce en la obediencia que como hijos de Dios le debemos a nuestro Señor Jesucristo, porque somos siervos de Jesús. Jesús es el amo perfecto, acuérdense, por eso le decimos Señor. Y todo hombre de Dios, hermanos, está comprometido a estos dos deberes. Ojo, hermanos, cuando se refiere uno a hombre de Dios, se refiere a todo el género humano, hombres y mujeres, refiriéndonos a los que somos creyentes, a los que somos hijos. Entonces es un principio universal en la fe cristiana, ¿verdad? Y bueno, así que veamos cuáles son estos dos deberes del hombre de Dios, porque hemos titulado, hermanos, esta cuarta respuesta, hemos titulado como el hombre de Dios en obediencia, porque es el término que Pablo utiliza de manera literal con Timoteo, cuyo principio es universal para todo creyente. Por eso, punto número 1, hermanos, fíjese, el hombre de Dios en obediencia guarda los mandamientos de Dios. Muy bien, versículos del 13 al 14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que dice en los versículos 13 y 14 de la primera carta a Timoteo, versículo 6. Yo voy a tener aquí preparado 4 versiones, hermanos, porque es importante leer estos pasajes, ¿verdad? Yo tengo por aquí la versión Dios habla hoy, NBI, ¿verdad? Y le voy a leer esta misma porción en la Dios habla hoy, hermanos, para que entendamos un poquito a qué se refiere. Ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno. Fíjese bien, hermanos, acuérdense lo que le dije al principio. Luego dice, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento al que se está refiriendo Pablo, hermanos, básicamente tiene que ver con lo que Pablo le está diciendo a Timoteo
con base o en virtud a las doctrinas de Cristo, porque como le digo, si leemos el capítulo desde un principio, comienza a hablar de varios temas el apóstol Pablo. Como le digo, el tema de las doctrinas, guárdate, cuídate de las falsas doctrinas, y habla de la doctrina, habla de la religión, de los que abusan de la religión, de los que quieren enriquecerse. Entonces Pablo sobre eso toca el tema del contentamiento. Entonces todo en su contexto. Pablo, cuando llega al versículo 13, le dice: sé obediente a este mandamiento, a esto que te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, no caigamos al extremo, hermanos, de irnos a lo que sabemos o entendemos, ¿verdad? Como los mandamientos de Dios en relación al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos sacando a estos dos versículos de su contexto, y eso no es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, sino es en virtud a su vida cristiana. Por eso que guardar los mandamientos, ¿qué es lo que recibimos como cristianos? Ahora como creyentes, hermanos, en virtud a los principios cristianos, bíblicos, neotestamentarios, hermanos, según, ¿verdad?, nuestros principios y nuestras doctrinas sobre las Sagradas Escrituras y la autoridad del Nuevo Testamento sobre nuestra vida y a la iglesia, hermanos. Bueno, inciso A, profesando obediencia, hermanos, versículo 13, le dice Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios. El término mandar, hermanos, del griego para angelo, originalmente describe la transmisión de una orden, ¿sí?, utilizándose principalmente para designar las disposiciones autoritativas de cualquier índole, particularmente los decretos militares. Ahora bien, la forma gramatical, hermanos, en la que aparece en este versículo describe una acción continua de estar dando órdenes, ¿sí? Entonces, ¿de parte de quién? Del apóstol Pablo a Timoteo. O sea, Pablo, hermanos, se oye fuerte, pero básicamente Pablo, con la autoridad que tiene por la palabra de Cristo, le está dando una orden a Timoteo. Sin embargo, hermanos, qué difícil es esta parte, ¿no? Esta parte de la obediencia. Fíjese que yo estaba meditando el otro día, hermanos, sobre el tema de la obediencia. Ya ve que Hebreos 5.8, vamos a leerlo, hermanos. Hebreos 5.8 tiene una... déjenme cierro aquí una cosa que me está estorbando. Listo. Hay algo muy interesante en Hebreos 5.8, hermanos. Por favor, si tiene su Biblia, abra su Biblia y fíjese bien lo que dice aquí, hermanos. Fíjese bien. Dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Yo estaba meditando en esto, hermanos, y yo decía, bueno, entonces Jesús no obedecía. Ojo, hermanos, pues Jesús es Dios, pero para él llegar al grado de obediencia tuvo que despojarse de sí mismo, a renunciar a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Se acuerda lo que dice Pablo allá en Filipenses 2? Y se convierte en siervo de Dios. Entonces, ¿qué implicaba hacerse hombre, hacerse siervo? Pues implicaba obediencia, y Jesús tuvo que aprender a obedecer. ¿Me explico? Como hombre, porque él era Dios. Por eso Hebreos dice esto, hermanos, y esto es muy profundo. Oiga, si Jesús, hermanos, aprendió la obediencia, ¿por qué nosotros no? Entonces es bien importante, hermanos, esta situación de la obediencia, y sobre todo cómo Timoteo tenía que aprender a obedecer por lo que Pablo le estaba diciendo. Entonces, así Timoteo, como hombre de Dios, debe aceptar las instrucciones de Pablo como si fueran órdenes directas de Dios. Timoteo debería profesar una obediencia absoluta a los mandamientos de Dios escritos por Pablo, porque Pablo, hermanos, tiene esa autoridad dada por Dios, esa orden dada por Dios como apóstol a los gentiles, ¿verdad?, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y los hermanos pues tenían que obedecerla, hermanos, porque venía de Dios. Ahora, por eso mucho cuidado, por eso usted tiene que leer la palabra, hermanos. Por eso usted tiene que leer la palabra y tiene que entender todo el significado de la palabra, hermanos. Es nuestra obligación como cristianos, y más que nuestra obligación, nuestro privilegio, porque nosotros tenemos toda la Biblia completa, hermanos, y de esa forma entendemos y conocemos el corazón de Dios. Y cuando su pastor, su maestro, alguien que tiene sobre usted una autoridad espiritual, ¿verdad?, que lo está guiando a la madurez espiritual, le da una orden en ese contexto, hay que obedecerla, hermanos. Es como cuando nuestro pastor nos dice, ¿verdad?, oye, no os unáis con yugo desigual. Entonces, hay que considerarlo, hermanos, y es una orden.
Es una orden y bueno, o sea, pues a mí me la dieron cuando yo era joven cristiano en la iglesia. Oiga, el pastor lo predicaba, el maestro, nuestro consejero lo predicaba, nuestro líder de jóvenes lo predicaba, ¿verdad? Y era una orden santa, una orden que venía en la palabra. Entonces yo no obedecía por la persona, sino por el mensaje de Dios, sino de quién venía ese mensaje. Obviamente las personas que nos lo decían, digo, porque también fui joven. Y tuve la bendición de estar en una unión de jóvenes y yo escuchaba, ¿verdad? Esos principios acerca de acuérdate de tu Creador, ¿verdad? Dale lo mejor darle lo mejor a Jesús, cuídate de las pasiones juveniles, cuídate de amar, el amor al dinero, que es una de las cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, y le dice por qué razón tiene que tener cuidado al amor al dinero. Y esos son los mandamientos que Pablo le está dando a Timoteo en virtud a lo que la palabra de Dios dice, en virtud a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, nosotros como cristianos debemos recibir todas las instrucciones de la Escritura como mandamientos de Dios. Debemos recordar, hermanos, que Dios no quiere solo hijos inteligentes, ¿verdad?, sino más bien hijos obedientes. La obediencia es un valor fundamental, hermanos, dentro del discipulado cristiano. Estamos llamados a obedecer completamente todas y cada una de las disposiciones de nuestro Señor. El Señor no nos invita a saber o conocer solamente su ley o su voluntad, sino que nos exhorta a hacerla y cumplirla. Hay un punto, hermanos, de referencia que indica dónde encontrar la voluntad del Señor. Este punto es la palabra, ¿sí? Necesitamos referir todo nuestro actuar a todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vaya que es aquí donde yo le decía, ¿verdad?, que iba a tomar algunos ejemplos acerca de los mandamientos que Pablo le está dando a Timoteo. Pero si usted se fija, hermanos, en el versículo 3, me pongo al corriente aquí porque cambié el pasaje. Si usted se fija ahí en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, hermanos, capítulo 6, versículo 3, fíjese bien cómo le dice, ¿no? Solamente para retomar algunas cosas que Pablo le está diciendo a Timoteo, le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y está refiriendo a la religión, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego dice el 12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esta es la doctrina, todo eso es doctrina, todo eso son principios espirituales de los que Timoteo tiene que poner mucha atención. Ahora, tú y yo, hermano, que tenemos la Biblia completa, hay que leerla, hermanos, porque cuando uno predica, hermanos, cuando uno como pastor predica, uno predica con base a la palabra. Ahora, pues si tú no la lees, no la estudias, no la profundizas, pues siempre vamos a tener conflicto tú y yo. Pero no tiene que ser, hermanos, porque pues es la misma palabra que yo predico, lo que dice la palabra y lo que tú y yo tenemos que obedecer. Entonces, por un lado, hermanos, profesando obediencia, y por el otro también, inciso B, hermanos, preservando en la fidelidad, dice el versículo 14, ¿verdad? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Dice el versículo 14, ¿verdad? Me encanta cómo también lo dice, me cambié, siempre me ando cambiando de pasaje aquí, ¿verdad? Capítulo 6, dice el versículo versículo 14, que guardes, bueno, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, también me encanta cómo dice, que guardes este mandato sin mancha ni reproche. A eso se refiere, hermanos, cuando leemos en la versión 60, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Ahora, así lo dice también la Biblia de las Américas, y también dice la versión Dios habla hoy, que obedezcas lo que te ordeno. Fíjese bien cómo dice, cómo ya te lo pone la versión Dios habla hoy, que obedezcas lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de Jesucristo. Bueno, Pablo ordena a Timoteo, hermanos, que guarde celosamente el mandamiento de Dios. El término guardar, hermanos, del griego tereo, literalmente quiere decir mirar, observar, percibir,
De aquí que se traduzca por atender a u obedecer. Pablo está ordenando a Timoteo, hermanos, que se mantenga fiel al mandamiento, es decir, que permanezca fiel en la fe, en la lucha contra las falsas doctrinas y los falsos maestros. El término mandamiento del griego entolé, en su uso griego, hermanos, describe una orden de un rey o un oficial o la instrucción de un maestro. Para Pablo, hermanos, entolé es la ley del Señor por su carácter de mandato divino. Entonces, así Pablo, hermanos, exhorta a su hijo Timoteo a que se mantenga firme a los principios cristianos expresados en la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos este mismo llamamiento a la fidelidad, a la permanencia. Debemos aprender a soportar los embates de la lucha que muchas veces nos hacen debilitarnos. Pero debemos mantenernos fieles, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios debe ser una prueba de cualquier conflicto. Nuestros ojos deben estar puestos en nuestro Señor y a pesar de cualquier circunstancia debemos mantenernos fieles. Manténgase fiel, hermanos. Mire que la iglesia Príncipe de Paz ofrece, hermanos, muchos recursos bíblicos, hermanos. Tenemos toda la semana muchas actividades para que nos llenemos de la palabra, hermanos. Lo peor que puede pasar es que usted se aleje. Que usted así como que se mantenga todo el tiempo al margen de lo que es la iglesia, de lo que la iglesia enseña, de lo que usted y yo tenemos que obedecer, de lo que usted y yo como iglesia debemos hacer. No podemos estar así, hermanos. Necesitamos meternos al riel, meternos al camino, y perseverar, hermanos, y créame, va a haber mucha bendición en nuestra vida. Entonces, número 2, hermanos, porque ya dijimos, número 1, el hombre de Dios en obediencia guarda los mandamientos de Dios, profesando obediencia y profesando, perseverando en la fidelidad. Y número 2, el hombre de Dios en obediencia, fíjate bien, hermanos, esto es algo muy teológico, muy importante, glorifica al único y sabio Dios. Dice el versículo 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Muy bien, entonces, inciso A, hermanos, sobre este segundo punto, el hombre de Dios, el hombre de Dios en obediencia glorifica al único y sabio Dios. Inciso A, reconociendo la soberanía de Dios. Mire, un aspecto básico teológico espiritual para ser obedientes, hermanos, porque sí, es importante ver los ejemplos de Abraham, ver un montón de ejemplos de obediencia, incluso hasta los de desobediencia, ¿verdad? Como en el tema de Jonás, en su momento hablamos de eso. Hay algo que tú y yo tenemos que razonar y tiene que ver la soberanía de Dios. ¿Estamos conscientes de ello? ¿O no estás consciente de ello? Y de eso depende muchas cosas, hermanos. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores, dice Pablo en el versículo 15. Pablo, al pensar en la próxima aparición del Señor Jesucristo, inmediatamente recuerda su poder y soberanía. Pero, ¿qué es la soberanía de Dios? Ojo, hermanos, esto es bien importante, porque de repente yo doy por hecho que entendemos todos el tema de la soberanía de Dios. Pero fíjate bien, te voy a dar una definición de un erudito bíblico inglés del siglo pasado, hermanos. Yo tengo algunos libros de él. Y este autor se llama Arthur W. Pink. Y este autor inglés, hermanos, cristiano, teólogo, la soberanía de Dios la define como aquella fuerza y autoridad que es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos que Él tiene derecho de gobernar el universo, el cual hizo para su propia gloria, como a Él le plazca. Afirmamos que Él tiene el derecho del alfarero sobre el barro, ¿sí?, el cual puede darle la forma que a Él le guste y escoja, haciendo vasos para usos honrosos y otros para usos viles. Afirmamos que Él no está bajo ninguna ley o regla fuera de sí mismo. Dios no tiene la obligación de dar cuentas a nadie de lo que Él hace. Entonces, esta definición de Arthur W. Pink, este autor muy conocido entre el gremio teológico, ¿verdad?, entre los pastores, hemos leído muchos libros de él.
Así define básicamente el tema de la soberanía. El Señor, hermanos, es soberano en el ejercicio de su poder. Es soberano, hermanos. Sí, su poder es ejercido como a Él le place. Sí, hermanos, cuando a Él le place y donde a Él le place. Nuestro Señor merece recibir toda la gloria y el honor. Solamente Él es digno de recibir la gloria y el poder. Nadie, excepto Dios, debe demandar para sí un lugar y una adoración que el Rey de Reyes y Señor de Señores merece. ¿Se acuerda, hermanos? Ahorita que tomé el ejemplo de Jonás. Oiga, Dios quiere que Nínive se arrepienta y Jonás no quiere. Y usted lea, hermanos, repase esa historia y es grave las consecuencias de no obedecer por no reconocer la soberanía de Dios. Acuérdese que los ninivitas, hermanos, eran de una región asiria, hermanos, que eran terribles, eran gente muy despiadada, muy perversa, hermanos. Y lo interesante es que Dios tiene misericordia de ellos y quiere salvarlos. Pero entonces Jonás tiene un prejuicio muy grande sobre esta gente y él prefiere verlos sufrir, él prefiere verlos perdidos, él prefiere verlos destruidos que ver el corazón de Dios. Entonces ahí es donde aplica esto de como hombre de Dios obediente tenemos que reconocer su soberanía. Porque al no hacerlo, hermanos, puede pasar lo que le ocurrió a Jonás. No vamos a estar de acuerdo con nada, ¿verdad? No vamos a estar de acuerdo con evangelizar al vecino conflictivo, ¿verdad? No vamos a estar de acuerdo con hacer lo que nos toca porque ponemos muchos peros, muchos perjuicios, ¿verdad? Pero Dios dice, yo soy soberano. Si yo te digo que vayas, si yo te digo que hagas esto, lo tienes que hacer. Entonces, aquí es donde tenemos que confiar en esa soberanía, creer en esa soberanía, y en virtud a ello es que obedecemos. ¿Por qué, hermanos? Porque si algo nos lo impide, Dios se encarga de lo más difícil. Pues hazlo, finalmente, como cuando Dios le dice a Moisés, que estaba enfrente del Mar Rojo, deja de clamar, avanza, ¿verdad? Pues Dios se encargó de abrir el Mar Rojo, no era asunto de Moisés, el asunto de Moisés era avanzar. ¿Y de qué se encargó Dios? De abrir el Mar Rojo, porque Él es soberano, porque Él es poderoso, porque a Él le plació abrir el Mar Rojo. Entonces, para ser obedientes tenemos que reconocer su soberanía, hermanos. Por eso es bien importante leer la palabra, conocer a Dios, la teología, la doctrina. Todo eso habla de su poder, de su persona, de su voluntad. Y entre más nos empapamos de eso, ¿verdad? Pues más obedientes somos, hermanos. ¿Sí? No, que está difícil, que no se puede. Dios se encarga de lo más difícil, hermano. En serio. Entonces, el hombre de Dios, hermano, se reconoce bajo esta soberanía y poder y se coloca siempre en la condición de siervo, esclavo, discípulo y prisionero del Señor. Por muy buenos cristianos que seamos, hermanos, por muchos dones y capacidades que el Señor nos haya dado, siempre la gloria y el honor le corresponde a Él. Ay, es que yo hice esto, es que yo hago esto y es que yo casi somos la cuarta persona de la Trinidad. No. Mucho cuidado, hermanos. Lo que tú y yo hacemos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Porque la Biblia dice que somos siervos inútiles. Pero si todo el tiempo estás cantando lo que tú y yo hacemos, hermanos, ahí es donde ya no estamos reconociendo la soberanía del Señor, ya no estamos reconociendo que es la honra y la gloria para Él, ¿verdad? Estamos ahí cantando y diciendo todo lo que hacemos. No, hermanos, mire que si usted lo hace, hermanos, qué bueno, hermanos, qué bueno. Quiero un reconocimiento, espérelo del Señor, porque la honra y la gloria es para Dios. Y un inciso B de este segundo punto, hermanos, ya para terminar, proclamando las virtudes divinas. Mire que el obediente, el hombre de Dios que es obediente, proclama las virtudes de Dios. ¿Se acuerda lo que Pedro, lo que Pedro dice, hermanos, en su primera carta, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, como dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra chamba, hermanos.
como siervos de Dios obedientes. Por eso Pablo dice en el versículo 16, al único que tiene la inmortalidad. ¿Sí? Continuando con este precioso himno, hermanos, porque es un precioso himno, algunos comentaristas dicen que Pablo toma una porción de un himno que se cantaba en la iglesia, en los hermanos gentiles primeros cristianos, circulaban algunos himnos, y Pablo hace mucho uso de estos recursos en varias de sus cartas, hermanos. Ahí luego tendremos tiempo para hablar de ello, pero hay varios himnos que Pablo toma como un recurso para ilustrar una verdad espiritual o fortalecer, hermanos, o hablar de una doctrina bíblica. Entonces, continuando con este himno, Pablo enlista, fíjese bien, 4 virtudes únicas y absolutas del Señor. Estas expresiones nos hablan del profundo respeto que sentía Pablo por el Señor. Misma actitud que quiere implantar en Timoteo. El hombre de Dios, ya sea con su boca o con su proceder, proclama sin cesar las virtudes de nuestro Dios. ¿Cuáles son, hermanos? Número 1, inmortalidad. ¿Sí? Dice, o la eternidad de Dios, ¿verdad? Yo pongo entre paréntesis aquí en mi bosquejo. Dice Pablo, al único que tiene inmortalidad. La inmortalidad, hermanos, del griego atanasia, ¿verdad? Es la característica distintiva de Dios. Dios es eterno y supremo y nada puede compararse a lo que Él es. No hay nada ni nadie semejante a Él. Dios es un ser eterno y trasciende a todas las limitaciones del tiempo. Las causas de su existencia han estado en operación desde la eternidad y su existencia no tiene principio y fin. Ojo, cuando usted tiene miedo a algo, mire que dicen que el temor más básico, hermanos, en el ser humano es el temor a la muerte. Pero cuando nosotros tenemos temor a algo es porque el ser humano se siente amenazado en su propia vida. Inconscientemente el ser humano dice, es que eso me puede quitar la vida. Entonces tenemos temor. Pero ¿qué pasa cuando somos perfeccionados en el amor de Dios? ¿Se acuerda lo que dice Juan en su primera carta, hermanos? Que en el amor no hay temor. Pero el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando usted conoce a Dios, esos temores se van, porque usted está sirviendo, obedeciendo, y usted es hijo de un Dios eterno, inmortal, que supera cualquier cosa. No hay nada que a Él lo detenga. Por más grande que sea tu miedo, Dios es más grande que eso. Entonces, esto es un asunto teológico, espiritual. Por eso los cristianos leemos la palabra, para llenarnos de eso. Cuando vienen esos pensamientos de terror, de temor, con esta pandemia, ay, me va a quitar mi familia, me va a quitar la vida, me va a quitar el dinero, Dios está por encima de la pandemia. Dios está por encima de todos esos terrores, hermanos, porque Él es inmortal. No hay nada que le quite la vida. Nada, hermanos. Número 2, inexhaustibilidad. Inexhaustibilidad, hermanos, la trascendencia de Dios se refiere a eso. Porque dice Pablo que habita la luz inaccesible. Ojo, esto es un principio muy interesante. El que Dios habite en medio de la luz inaccesible, hermanos, del griego aprósitos, describe la trascendencia de Dios. Esto habla de la separación y distinción de Dios del mundo, de todas las cosas creadas y finitas y de sus criaturas. Está lejos del hombre en su ser esencial. Es externo al mundo y a sus criaturas como creador soberano y juez del mundo. Mira que es que por eso hay que leer la palabra, hermanos, para entender a qué clase de Dios estamos adorando. No es un Dios como nosotros, no es un Dios como los que las personas en este mundo se han pintado, se han creado, que tienen que ser cargados, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no, oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no andan, tienen que ser llevados. Esos dioses son falsos. Nuestro Dios, hermanos, trasciende más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Pablo, por cierto, hermanos, que fue llevado al tercer cielo, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, es un capítulo muy interesante. Pablo vio cosas que no pudo explicar, porque si las pudiera explicar tendría que usar cosas de este mundo, pero no son comparables a este mundo. Por eso Pablo decía indecibles, me fueron reveladas cosas indecibles. ¿Por qué? Porque lo que Dios es, lo que hay en su presencia, está fuera de toda nuestra imaginación, hermanos. Por eso Pablo dice estas cosas, hermanos, porque este hombre, en serio, Dios, hermanos, le reveló cosas indecibles.
porque Dios es inaccesible, la trascendencia de Dios. Número 3, invisibilidad, hermanos, y esto habla de la espiritualidad de Dios. Pablo dice: a quien ninguno de los hombres ha visto. No hay elemento material o físico, hermanos, en el ser de Dios. La esencia del ser de Dios es espíritu puro y la forma que ella toma es personal. Esto se excluye de toda forma de cuerpo etéreo o refinado que sea visible o que se puede discernir por los sentidos corporales humanos. Por eso Jesús le dijo a la samaritana que Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca. Juan 4, hermanos, ahí viene esa expresión de Jesús, ¿verdad? Y número 4, hermanos, ya para cerrar esta reflexión, infinidad, hermanos, que tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Pablo dice: al cual sea el imperio sempiterno. Todo el poder, hermanos, que hay en el universo físico o espiritual tiene su origen en Dios, como la fuente del poder supremo. El poder de Dios es ilimitado y Dios puede, a través del mero ejercicio de su voluntad, realizar cualquier cosa que Él ha decidido. Por eso en Lucas 8:25, hermanos, si usted recuerda ese pasaje, vemos esa autoridad que los discípulos cuestionaban, porque bueno, Jesús, ¿qué pasa, hermanos, en esa historia? Los discípulos están en la barca, Jesús está acostado, porque él ya les había dicho a los discípulos: es necesario que vayamos al otro lado. Y entonces Jesús se acuesta, pero entre que pasaban, hubo una gran tempestad y estos estaban asustados, pensaban que se iban a ahogar, y van y despiertan a Jesús y le dice: oye, ¿no te da pendiente de que nos ahoguemos, de que nos muramos? ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Calla a los vientos y a las olas del mar. Entonces hay un cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué cuestionan los discípulos? ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Porque Jesús es Dios. Y Jesús, con el poder de su palabra, sostiene todas las cosas. De tal forma que si Él, como en Josué capítulo 10, cuando el sol se detuvo, bueno, según lo que dice la Biblia, obviamente lo que se detuvo ya científicamente fue la Tierra, el planeta Tierra. Y entonces pues estaba acabando el día, la luz, ¿verdad? Entonces Josué se le ocurre la grandiosa idea de pedirle a Dios que detenga el tiempo, que detenga el sol. Y se detiene el sol y pues había luz para ganar la batalla. Es una historia maravillosa, porque Dios quiso. Y con el poder de su palabra, detente, se detuvo. Entonces, ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios a quien servimos, y sobre todo al Dios al que obedecemos. Hermanos, Pablo está describiendo a Dios con esta acumulación de títulos y atribuciones de majestad que expresan cuál es la imagen de Dios que debe tener el hombre obediente de Dios, o el Hijo de Dios obediente. A un Dios, hermanos, a un Dios, fíjate bien, de esta calidad es al que el hombre de Dios, hombres y mujeres, debemos obedecer. Y el único que tiene esta calidad es Dios, hermanos. Es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Creador de todo el universo. Todos los demás son ídolos. Concluyo, hermanos, concluyo. El hombre de Dios debe manifestar una total, absoluta e incondicional obediencia a Dios. Esta cualidad es el deseo central de Dios para con los suyos. El Señor desea hijos obedientes más que hijos inteligentes. Sí. Dios se complace en la obediencia de los suyos y por eso los exhorta a eso. Recordemos, hermanos, Dios es el que establece los mandamientos y nosotros los que los cumplimos. Dios es el Señor y nosotros sus siervos debemos ejercer un gran cuidado en observar la voluntad de Dios. Con base a esto, hermanos, cada uno de nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Él es el único Dios soberano, eterno, trascendente, espiritual y omnipotente. No hay nada ni nadie semejante a Él. Solamente un Dios con estas características merece recibir la honra y el honor. Glorifiquemos, pues, hermanos, en obediencia a nuestro Dios, pues Él tiene las características aprobadas para hacerlo. Hermanos, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche porque hemos reflexionado en estos pasajes, Padre, sobre todo en lo que tú eres. Gracias, Padre bendito, porque por tu gracia y tu misericordia hemos sido salvos.
nos damos cuenta a la luz de tu palabra lo mucho que a ti te agrada que seamos una iglesia obediente, que seamos hijos obedientes, que seamos como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, como siervo, por siervos como Pablo, Padre, que bendito, Padre bendito, que a la luz de lo que leemos en estas cartas, mi Dios, esa autoridad que tú le dabas para que Timoteo creciera en obediencia, creciera, Padre bendito, es para nosotros este gran mensaje, porque tú quieres ver a una iglesia obediente, una iglesia que es atenta a tu voluntad, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos seguir siendo esa iglesia que obedece, que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cuál es su naturaleza, Padre. Que no nos perdamos en el camino. Síguenos preparando, mi Dios, porque sabemos, estamos conscientes de que vienen cosas maravillosas y queremos ser parte de ese propósito eterno que nació en tu corazón. Bendice a tu iglesia y gracias por este estudio, Padre, por estas respuestas que hemos dado a la pregunta de cómo podemos ser más obedientes a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, estamos terminando prácticamente, hermanos, esta serie. Estamos terminando esta serie de respuestas a la pregunta ¿cómo puedo ser o cómo puedo llegar a ser un hijo de Dios más obediente, hermanos? Bueno, pues fue toda una aventura de 4 reflexiones, hermanos, y pues yo le invito, hermanos, a que sigamos adelante, que sigamos siendo esa iglesia obediente, y si Dios nos lo permite, la siguiente semana comenzamos con otra serie, hermanos, de reflexiones, ¿verdad? Para reflexiones muy prácticas de nuestra vida diaria, hermanos, y sobre todo, pues yo le invito, hermanos, recordando algunos deberes que tenemos como miembros de la iglesia. No deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de dar lo que Dios ponga en su corazón, lo que Dios propuso en su corazón, hermanos, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y también, hermanos, sea obediente, hermanos, conéctese a su grupo de oración. No deje de orar con la iglesia, hermanos, no deje de asistir a sus reuniones de Zoom o del dispositivo que esté usando en estos momentos para orar. Y no se deje de conectar, hermanos, en todas estas reflexiones. El día de mañana, hermanos, empezamos el estudio de la carta de Santiago, hermanos. Entonces, mande su comentario con tiempo, hermanos. Todavía tienes hasta en la noche y un poquito en la mañana de mañana. Y pues yo le invito, hermanos, en el amor del Señor, a que no se pierda esta nueva serie de cartas generales. Vamos a comenzar la carta de Santiago. Y pues nos vamos a gozar mucho con todo lo que dice la palabra de nuestro Dios. El día miércoles, hermanos, también le hago una invitación, una cordial invitación a nuestro estudio vía Zoom, hermanos, que se llama Lo que creemos. Y vamos a estar estudiando las doctrinas, hermanos, que creemos, hermanos, y son cosas muy importantes, sobre todo en estos tiempos, hermanos, en los que de manera virtual, o usted puede estar aquí ahorita conmigo, como usted ahorita puede irse y ver otra cosa en los dispositivos. Estamos bajo esa tentación y sobre todo bajo esa lucha. Pero como iglesia tenemos que ser fieles, hermanos, ser obedientes, ser gente que sabe y conoce la doctrina, hermanos. Entonces yo le invito, ya tenemos a muchos hermanos inscritos, ¿verdad? Está creciendo esa lista, gracias a Dios, hermanos. Bueno, ojalá y toda la congregación podamos estar conectados, hermanos, el día miércoles a las 7 de la noche. El día jueves, hermanos, yo le invito también a que ore por un servidor, ¿verdad? Para predicar un sermón evangelístico y que usted pueda compartirle a sus amigos, a sus seres queridos. Y el viernes lo espero al culto de oración unido en vivo por Facebook a las 6 de la tarde y repetición a las 8 de la noche por YouTube, hermanos. Y bueno, Dios me le bendiga, hermanos, un fuerte abrazo, que descanse, hermanos. Esto ha sido todo. Hasta la próxima, hermanos. Bye.